Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Blanca Heredia, Jesús Silva Herzog y Luis Carlos Ugalde. Esta noche vamos a discutir tres temas muy polémicos. Primero vamos a hablar de si fracasó o no la transición a la democracia en México y por qué. Después vamos a analizar las amenazas a la libertad de expresión que existen en México. Y para terminar, hablaremos del nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Se están cumpliendo 25 años de aquella elección en el año 2000, histórica, podría decirse, en donde finalmente se dio la alternancia en el poder, particularmente en la presidencia de la República. Y a raíz de esta conmemoración, comienza a haber un debate de si sirvió o no la transición democrática en México, si fracasó o no, o por qué. Y pues hoy la vamos a retomar en la mesa de los lunes, porque es un tema muy importante, pues no solamente por lo que pasó, sino por lo que está pasando también. Y pues en ese sentido saludo a Blanca Heredia. Blanca, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, colegas. Chucho Silva Herzog. Hola, Chucho, Leo. buenas noches. Y en esta ocasión invitamos a Luis Carlos Ugalde, quien es un experto en temas electorales, en la democracia, politólogo. ¿Cómo estás, Luis Hola, Carlos? Leo. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. La verdad, me estoy robando este tema de tercer grado, porque salió en tercer grado, en donde hizo una afirmación muy contundente nuestro colega Raimundo Riva Palacio, diciendo que la transición a la democracia había fracasado. Y eso, la verdad, me cimbró, porque, pues, creo que vale la pena por lo menos debatirlo. ¿Fracasó la transición a la democracia en México? ¿Qué dirías tú, Luis Carlos? Yo creo que es probable, pero es muy temprano para concluir. Si uno entiende la transición a la democracia como movernos de un sistema autoritario, de partido hegemónico, de limitado pluralismo, que es donde estábamos en los años 80 del siglo pasado, a movernos a un sistema de una democracia plural, funcional, pues ahorita parece que estamos cerrando esa puerta, sí, y que estamos, por lo tanto, a punto de fracasar. Pero solo quiero alertar que, siendo esto probable, es decir, yo sí vislumbro que estamos ya en la antesala de un sistema autoritario, hegemónico, con un gobierno sin controles, estamos caminando rápidamente hacia allá. Entonces, pero sí, estoy diciendo, sin embargo, la puerta no está totalmente cerrada, sellada, de tal forma que ya no podamos continuar ese proceso. A lo mejor los procesos históricos se ven interrumpidos, son incompletos, son zigzagueantes y, al menos desde el punto de vista teórico, no podemos afirmar que dentro de 15 años veamos este proceso como un proceso de un zigzagueo, de un contraataque, pero que finalmente el proceso histórico continúa hacia un proceso de mayor apertura, pluralismo. Es improbable, Leo, pero no quiero cancelarlo, al menos desde el punto de vista teórico. ¿Y cuáles son las razones de esto, de este proceso incompleto, errático? Pues yo creo que hay uno principal que a mí me parece que es quizá lo que subyace en la pereza de haber dado el giro completo, que se pensó que la democracia era pluralismo y no se caminó por la senda de la legalidad y el Estado de Derecho. Se pensó que la democracia era alternancia. Fue tan agudo el argumento de que hay que sacar al PRI de los pinos, difundido por muchos intelectuales, por la clase política, por la oposición, que una vez que se logró ese objetivo de la alternancia y el pluralismo, pensamos que estábamos ya en la democracia. Y yo creo que eso generó pereza política, pereza intelectual, y nunca se construyó la senda de la legalidad y del Estado de Derecho. Y esa mesa sin una cuarta pata hizo que la mesa siempre estuviera tambaleándose porque no había legalidad, había puro pluralismo. Y este pluralismo, yo creo que sin legalidad, contribuyó a la corrupción, construyó una gobernabilidad discrecional, contribuyó a que finalmente no cuajara la legitimidad de esto. La gente no veía con claridad cuáles eran los beneficios,
porque esta democratización o este pluralismo se acompañó de corrupción, se acompañó de inseguridad, se acompañó de abuso del poder, se acompañó de problemas de desigualdad no resueltos y al final López Obrador aprovechó esto para vendernos un modelo de democracia populista, si es que eso existe. Muy bien. Y así lo veo. Dice que es muy pronto, Luis Carlos, para hacer un juicio. Recordé aquella famosa anécdota de Kissinger con Zhou Enlai, creo, en los 70s, que le preguntó qué opinaba de la Revolución Francesa y dijo, es muy temprano para juzgarla todavía. No, pero... A mí me parece que ya estamos en un régimen distinto, que no tiene las características que le atribuimos a un régimen democrático. Yo creo que más allá de si haya fracasado o no fracasó, terminó. Finalmente creo que podemos decir, aunque sea muy reciente, que el experimento democrático fue un breve paréntesis entre dos estilos autoritarios, entre dos regímenes autoritarios. Desde luego que no sabemos qué tan estable vaya a ser el nuevo régimen, pero es un régimen distinto que desmonta puntualmente cada una de las columnas en las que se basó la legitimidad y la práctica del régimen pluralista que apareció pues, a fines del siglo XX en nuestro país, en donde pues, a partir de muchas negociaciones, una transición que fue a base de votos, de reformas electorales, de cambios institucionales. Pacífica, relativamente. Muy conflictiva, con episodios de violencia, pero básicamente una transición negociada que dio pie al régimen pluralista, democrático del 97 al, me parece, 2024, en donde a partir de el golpe a la independencia, la autonomía del Poder Judicial, pues me parece que no tenemos ya un régimen al que podemos llamar propiamente un régimen democrático. Hay muchas dudas de lo que puede ser la estabilidad del nuevo régimen, pero si la medida del éxito de un régimen político es su estabilidad, podemos decir que efectivamente fracasó. ¿Fracasó? Bueno. Híjole, Blanca. Yo me voy a concentrar en la transición misma. Ok. ¿Sí? Ya mis colegas hablaron un poco de fracaso en términos de no estabilidad, porque piensan que ya o estamos a las puertas de regresar al autoritarismo o ya de plano regresamos al autoritarismo. Yo quisiera ceñirme una definición minimalista, empezar por una minimalista de aquel régimen político es democrático que permite que el partido en el poder pueda ser desbancado, que haya otro partido que pueda ganar al partido en el poder. Sí. Yo creo que en ese sentido, la transición a la democracia fue un gran éxito, de 97 a 2024. Sí, la alternancia se dio a todos los niveles, además. Impresionante. Sí. Si vemos los números, número de entidades federativas gobernadas por el PRI en 1980 versus cuántas hay hoy. Incluso para Morena, estuve mirando los números de municipios que han cambiado, que han tenido alternancia de 18 para acá. En ese sentido, que si ustedes quieren muy minimalista, yo creo que es un éxito, ha sido un éxito rotundo y que no se le veía tan fácil lograr después de 71 años de tener un mismo partido en el poder que dominaba todo el juego. Dicho esto, yo creo que ese es el gran aspecto luminoso de la transición a la democracia en México. Pero si vamos revisando ya puntualmente aspectos de esa democracia, desde el punto de vista de las definiciones que tenemos al alcance. Por ejemplo, derechos. En materia de derechos, me parece que hubo avances, pero muy disparejos. Algunos ganaron más en derechos que otros, básicamente por la capacidad o no de hacer valer esos derechos. Entonces, por ejemplo, y coincido muchísimo con Luis Carlos Ugalde, que yo creo que una de las grandísimos pendientes, de las grandes debilidades de nuestra transición a la democracia fue pues el hecho de que los actores políticos, ninguno estuvo interesado, nunca se pusieron de acuerdo, en realidad más bien estuvieron de acuerdo en no hacerlo, en hacer realmente una transición de nuestro sistema de justicia, que correspondiese a uno que efectivamente le diera posibilidades pues más o menos equitativas a todos de poder acceder a la justicia a través del sistema de leyes. Esto no ocurrió. Se
generó un poco más de certidumbre desde el punto de vista legal, pero sobre todo para ciertos sectores, para los sectores altos y algo de los sectores medios, a juzgar, digamos, por la información disponible. Y sobre todo se profundizó un aspecto que ya estaba presente desde antes, pero no me voy a meter en eso, de que las personas con capacidad para contratar buenos abogados y o tener buenos contactos en el Ejecutivo o en el propio judicial, pues sí accedían a la justicia. Un tema al cual me gustaría regresar al mero final. Por ejemplo, también en otros derechos, derecho de expresión, libertad de Ahorita prensa. vamos a hablar de Exacto. También ahí fue muy disparejo. Y termino en un sentido más global de sus resultados, fuera de la alternancia política, haberla hecho posible. Creo que la transición a la democracia en México como transición al pluralismo competitivo generó muy malos resultados en orden, en gobernabilidad. Si antes que nada la democracia es una forma de gobierno, como gobierno en sí mismo, ¿sí?, fracasó. Tenemos más inseguridad, más violencia, más conflicto no pacíficamente resuelto hoy que antes de aquella transición. Lo mismo en la parte económica. No da buenos resultados esa transición al pluralismo en términos económicos. A ver, voy a la definición que dice Blanca, minimalista, que la podríamos ligar ahí con la definición de Jaworski de democracia es certidumbre en las reglas, incertidumbre en los resultados, que lo que implica es que efectivamente el partido en el poder puede perder el poder, ¿no? O sea, puede haber alternancia. ¿Existen hoy en día digamos, esas condiciones para arrebatarle el poder a Morena? Está la ventanilla ligeramente abierta todavía. Todavía. O sea, lo vimos en Durango y en Veracruz todavía un poquito, creo, ¿no? Sí. ¿O no? Sin duda. Esa ventanilla está ligeramente abierta y se puede cerrar completamente en pocos meses si con la una reforma iniciativa electoral. de reforma electoral procede. Sí. Si esa ventanilla se cierra, entonces estoy con Jesús, Sí. de que ya la puerta se cerró, se selló y que Sí. ya no vamos a tener posibilidad de cambiar a la clase política en algunas décadas. Ahora, si esa ventanilla se mantiene ligeramente abierta, yo creo que es natural que con el paso de los años el poder se renivele. Probablemente Morena podrá estar en la presidencia 6, 12 años más, 18, pero yo veo que es natural que en las elecciones de medio término haya un rebalance, yo veo natural que el desgaste acelerado del gobierno y además la inestabilidad de su clase política que está generando muchas pugnas en su interior, hacen que este modelo político sea inestable, es muy inestable. Entonces yo creo que eso, si no se cierra esa ventanilla, puede dar lugar a un rebalance. ¿De qué depende de que se cierre esa ventanilla? Creo que Depende de que la presidenta decida mandar una iniciativa. Entonces la decisión desde arriba. Es la presidenta la que va a tomar esa decisión. Si ella considera que quiere capturar al INE y reducirle sus capacidades operativas y sus estándares de integridad, lo puede hacer y va a ser aún. Y no puede haber una reacción de la oposición, de la escasa oposición que hay, de la sociedad civil. Sí, sí lo puede haber. En fin, esta es una decisión de arriba, de yo tomo esta decisión y se acabó. Yo creo que la presidenta está ante una disyuntiva. A mí me parece que sería un error estratégico ir por esa cuando ya su reforma judicial ha generado tanto ruido, está deteniendo la inversión. Yo creo que ir por esta es un error táctico, pero puede ocurrir por supuesto. Mi impresión, Luis Carlos, es que esto de lo que nos hablas es confirmación de que el entorno no es democrático. Estamos nuevamente, como en los años 80, esperando el gesto de voluntad unipersonal. Sí. Eso habla de un régimen en donde los otros no cuentan. Quizá hablan, tienen algunos espacios, tienen algunos lugares en donde pueden expresar inconformidad, pero su voluntad es irrelevante. Lo que tenemos es un sistema de partidos que ya no es propiamente un sistema competitivo de partidos. Tenemos un nuevo sistema hegemónico de partidos. Lo único, Jesús, es que lo que yo dudo nada más es en la conclusión de que este es ya el nuevo sistema. O sea, yo lo que estoy viendo es que probablemente estamos en una interrupción, probablemente es un zigzagueo.
Es probable que sea permanente, pero yo no podría asegurar que ya es una estabilidad de un nuevo sistema político para las próximas décadas. Pero no estamos en la antesala del autoritarismo, estamos en la cocina del autoritarismo. Estamos ahí dentro. No sé qué tanto vaya a permanecer ese régimen. Efectivamente hay elementos en donde nos hacen sospechar que será un régimen inestable. Económicamente tiene vulnerabilidades enormes. La institucionalidad de esa coalición es también muy precaria y por lo tanto puede ser un régimen de corta duración. Sí. Pero lo que hay aquí, en donde estamos, el régimen que estamos habitando, no es reconocible como un régimen democrático. Pero la ventanilla está semiabierta todavía para que alguien de afuera se pueda meter y contener estos impulsos. Ese es mi único comentario. ¿Quién? Es que ¿quién puede parar? ¿Sabes quién? Paradójicamente, los partidos chiquitos, los aliados de la presidenta, que tienen los votos para, por ejemplo, parar lo de los plurinominales. Pero es dentro de la coalición, dentro de la coalición gobernante, Blanca. Bueno, y en eso, entre varias otras cosas, pues sí es distinto este sistema político que tenemos enfrente hoy. Del priista, claro. Del priista clásico, digamos, ¿no? Que no necesitaba no solamente no estaba, ningún partido de esos que estaban ahí, el PAN, los paraestatales, podíamos estar en un programa así de televisión y decir, pues a lo mejor no sale la reforma del presidente Ruiz Cortines porque tal partido se va a oponer. Esto no era posible. Entonces yo creo que estamos ante una situación en donde todavía hoy, y lo vimos hace muy poquito tiempo, en las elecciones que tú ya mencionabas, en Veracruz, en Coahuila, en donde a nivel... Durango, a nivel municipal si queremos, pero digamos, los partidos de oposición cuando se pusieron la pila, pues lograron mejores resultados de lo que uno anticiparía o pensaría que ocurriría en un sistema en donde ya hay cero competencia. Lo que tú mencionas y que ya dije, el tema de que todavía tengamos dudas sobre qué parte de la legislación electoral, que ahí sí les toca existencialmente a los partidos chicos, pues vaya efectivamente a pasar. Desde mi punto de vista, reitero, hasta el día de hoy, 9 de julio de 2025, hay condiciones, las condiciones mínimas indispensables para que el partido que hoy gobierna en los diferentes niveles pudiera ser desbancado a través de un proceso electoral. ¿Puede eso cambiar? Desde luego que puede cambiar y la gran amenaza efectivamente, la reforma electoral. Coincido con Luis Carlos, es la reforma electoral. ¿Qué tanto va a poder uno, porque sí estén de acuerdo en acompañarla los partidos socios a la presidenta Sheinbaum, y qué tanto efectivamente quiera hacerlo, ¿sí? Son las dos grandes preguntas. Pero yo creo que hasta hoy tenemos esas condiciones mínimas. La otra en la que se insiste mucho, que es los controles al poder, fuera del control electoral, la verdad es que nuestra transición a la democracia dejó cojísimo el tema de los controles por la vía de la legalidad. Déjenme una última ronda de por qué fracasó o está a punto de fracasar, déjenme poner la democracia. Yo no soy mucho de meter temas sentimentales, emotivos aquí, pero si hay algo triste para nuestra generación que realmente nos motivó mucho, nos emocionó mucho este cambio político que hubo en el país, de lo que nos tocó vivir como niños y jóvenes, a lo que luego fue la transición. ¿En qué se falló? ¿En qué fallamos? Porque creo que es quizás... Tenemos también nosotros responsabilidad, una responsabilidad generacional o no sé, lo pongo sobre la mesa. Yo sí me siento triste, vaya, quiero decirle y compartirlos, al decir, hijo, es que esto fracasó, no pudimos hacer una democracia en México. Luis Carlos. Yo creo que se corrompió el pluralismo. Y yo creo... Pero ¿en dónde? Se corrompió rápidamente porque uno de los ejes nodales de el objetivo central de la democracia liberal es controlar el abuso del poder. Sí. Ese es ese es el tema central. Entonces, yo creo que rápidamente los gobernantes se dieron cuenta que si corrompían a los congresos,
pues todo el mundo ganaba y entonces ese pluralismo se corrompió tan rápido como de los primeros años del gobierno de Fox, cuando el PRI y el PRD deciden hacer alianza para bloquear los presupuestos del presidente. Pero eso es democracia, o sea, que se una la oposición para no pasar las iniciativas del presidente. No, pero hubo una fusión para bloquear, extorsionar, obtener recursos y un poco hubo una suerte de chantaje. Y esto empezó a corromper el rol de los congresos que rápidamente empezaron a darse cuenta que su función podían usar sus votos para obtener canonjías. Yo no estoy cuestionando el mecanismo de negociación, estoy cuestionando que muy rápidamente se llegó a un equilibrio, a una complicidad, es decir, nuestro pluralismo derivó en complicidad. Y la segunda que quiero comentar es que la narrativa fue una narrativa muy elitista, una narrativa muy poco empática, una narrativa en donde todavía hace 3 meses los comisionados que se iban del INAI eran incapaces de explicarnos por qué la transparencia es algo útil y relevante. Entonces, ensimismamiento intelectual, de soberbia de la democracia, el Estado de Derecho, los pesos y contrapesos que nadie entiende y que a nadie le importa cuando se comunica así, me parece que fue el otro gran error. No estoy de acuerdo con la primera hipótesis tuya, la verdad, porque, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, una vieja democracia que también está en peligro, por cierto, pues se decía, pues es la negociación del Congreso. Ok, yo te paso esta ley, pero tú me ayudas a construir mi puentecito en mi distrito, el diputado decía eso. Claro, acá se corrompieron para cuestiones personales, sí, claro, ¿no? O sea, de lana. Por dame dinero a mí y yo voto por eso. Nada más quiero decir, los gobernadores de este país, en la década de cuando gobernó Fox y Calderón, la corrupción se multiplicó enormemente porque los fondos de Pemex, aquí tiene razón López Obrador, que se gestaron en ese periodo, se usaron para inundar las arcas de los estados y las cuentas personales de muchísimos gobernadores. A ver, ¿cómo ves tú? Yo creo que no se prestigió ese régimen político, no encontró respaldos en la gente, que no vio que ese sistema de contrapesos en donde los cargos de elección popular estaban en la competencia, tuviera resultados positivos y que transformara efectivamente la vida. Yo creo que fue muy frustrante el cambio democrático, en primer lugar porque se llenó de grandes expectativas con la idea de que el gran atorón de nuestro desarrollo era la política. Del desarrollo económico. El desarrollo económico, sí. Que en el momento en que destapáramos digamos, las capacidades democráticas, íbamos a tener prosperidad, desarrollo regional, y va a terminar la corrupción. Es decir, yo creo que entramos con un exceso de ilusiones. Y el producto concreto fue una política tan sucia como la anterior, quizá más sucia que la política anterior, e infinitamente más violenta. Es decir, creo que no podemos dejar de asociar este régimen político con la corrupción y con la barbarie del arranque del siglo XXI para nuestro país. En ese sentido, pues no me trajo beneficios a los defensores de esas estructuras que se vieron ajenas, que se percibían como incapaces para cambiar la vida de la gente, ¿no? Sí, pero ahí pues, digamos, lo que no se explicó es que la democracia es un régimen de libertades políticas, de controles a los abusos. O sea, esta idea de que íbamos a ser más ricos, más prósperos porque iba a haber democracia, bueno, nosotros lo estudiamos cuando nos fuimos aquí en México y cuando nos fuimos al extranjero. No hay correlación, hay un gran debate. La democracia no tiene. Hay sistemas dictatoriales, tiránicos, que son más exitosos desde el punto de vista económico. Ahí estuvo la falla, en subir las expectativas. A ver, a mí me parece que hubo quien exageró por el lado de las expectativas, pero yo diría que en términos generales, y además en ese momento estaba muy de moda hablar de la democracia sin adjetivos. Sí, claro. Entonces, también la parte, claro. En ese sentido no estoy tan de acuerdo con Chucho. O sea, sí creo que hubo generación de expectativas, pero muchos también ahorita vamos a hacer un régimen democrático sin adjetivos. O sea, básicamente que pueda haber alternancia en el poder político y poquita cosa más. Creo que falló efectivamente del lado de los resultados en 2 grandes sentidos.
En primer lugar, en una definición, otra vez, muy mínima de democracia, es el gobierno en donde las personas que llegan a gobernar lo hacen por mayoría de votos. Sí. Y en principio, creo yo, en cualquier definición de democracia, por más minimalista que ésta sea, en beneficio de la mayoría. Bueno, este segundo falló estrepitosamente la transición a la democracia mexicana, en México. Estrepitosamente, porque no es que no generó beneficios, sí generó muchísimos beneficios económicos y sociales para un grupo pequeñito. Y el resto se quedó afuera de la película. Esa parte de la democracia, en esta versión, digamos, no solamente de que llega al poder el que tiene más votos, sino que en principio ese que gana, gobierna para la mayoría, pues en eso falló. En lo segundo que falló, y simplemente desarrollo un poquito la idea, es en esto de ser gobierno, que parece trivial, pero me parece fundamental. ¿Sí? La primera cosa que tenemos que pedirle a cualquier gobierno, independientemente de si este es democrático, monárquico, del tipo que sea, es que genere orden, que la gente no se mate una a la otra, que se resuelvan pacíficamente las disputas. Bueno, pues eso no solamente no mejoró, empeoró radicalmente. ¿Qué pasó? Lo poquito que habíamos construido de Estado, entendido, para decirlo rápido, ¿sí?, como profesionalismo en el manejo de gobierno y reglas más o menos parejas para todos, habíamos hecho algunos avances a lo largo de muchas décadas en el siglo XX. Bueno, eso poquito que se había avanzado se destruyó casi todo, excepto en islas tecnocráticas, durante la época de la transición a la democracia. El Banco de México, el INEGI, el propio INE, en fin, algunas estructuras pequeñas en donde sí hubo mucho profesionalismo. Sí, pero en seguridad pública cero ha sido el gran bueno, sí, y empezó el gran todo fracaso. desde Cedillo con la desconcentración administrativa y la desconcentración del gobierno. En aquel otro sistema tenía muchos problemas el priista, pero era jerárquico. Y entonces se mantenían más o menos a raya los conflictos y se organizaban de esa manera centralizadas y se administraban. Con Cedillo empezó el desgarriate, porque entonces se fue el poder a los virreyes, a los gobernadores, y entonces ya el crimen organizado, los diferentes grupos de poder podían negociar con cada uno de los gobernadores y empezó el desbarajuste. Híjole, creo que tengo tiempo para una ronda más y sí, pues el tema es que una vez más la experiencia democrática de confirmarse esto, Luis Carlos, habría sido un breve periodo en la historia de México. Parecería que este país está condenado más bien a regímenes autoritarios desde su fundación hace más de 200 años. Luis Carlos. ¿Puede ser el caso? Sí, puede ser el caso. Y que sean... y ahí entra que si es culturalmente somos más autoritarios, ¿no? Digo, otros debates que yo creía ya superados, pero pues a lo mejor lo vamos a tener que volver a traer a la mesa, mano. Y yo creo que en este momento, salvo ciertos segmentos de nicho, sí, para la gente en las calles del país las cosas siguen igual, no detectan ningún riesgo, incluso mejor, en muchos sentidos están optimistas, de tal forma que tampoco hay como una narrativa de explicar a la gente los riesgos que en esta mesa estamos platicando. Entonces la gente puede navegar hasta que empiece a padecer ciertas cosas. Yo creo que esto no se padecería sino hasta después de muchos años. Pero quiero hacer un comentario. Yo creo que, para redondear mi idea de hace rato, yo creo que pensamos que la democracia era pluralismo y alternancias y metimos ese concepto en un coche medio destartalado, o sea, el Estado disfuncional y además sin reglas que se respetaran, salvo en ciertos segmentos de nicho. Entonces el INE organizó elecciones, generó constancias a partidos de diferente color, ganaron todos, pero la carcacha estaba destartalada y cada vez está más destartalada. Entonces iba caminando y no resolvió la seguridad, no resolvió la desigualdad, pero estábamos muy contentos que la carcacha la manejaban personas de diferentes camisetas. Y ese error estratégico de pensar que lo importante era que todos pudieran manejar la carcacha acabó generando pocos resultados y acabó corrompiendo ese pluralismo. Pero, a ver, a lo mejor en un gobierno democrático es imposible reestructurar la carcacha y sobre todo una carcacha que está en movimiento. Pero se podrían haber ido cambiando las llantas, se podrían ir cambiando. No sé, esa es la pregunta. Pero ¿por qué no se hizo? En esa estructura pluralista, en donde hubo muchos vetos, muchas restricciones de un partido de oposición al gobierno, hubo consensos.
hubo consensos muy sólidos en materia económica, comercial, internacional. No hubo ese consenso auténtico para reconstruir o fundar auténticamente una base estatal. Y yo creo que ese es, coincido con lo que dice Luis Carlos, el gran agujero en donde se perdió esa apuesta por el pluralismo, en ausencia de un orden público, en ausencia de una estructura estatal, pues el pluralismo es un juego que no reporta beneficios auténticos, ¿no? Pero, hijo, es que... Entonces, no, es que es un poco deprimente la conclusión de se puede en una democracia reconstruir el aparato estatal para hacerlo más eficaz, que haya más una auténtica gobernabilidad en el país, con las reglas democráticas, con los vetos democráticos, con los obstáculos, los límites que te pone la democracia. Creo que es muy difícil responder esa pregunta en general si no nos ponemos primero de acuerdo qué estamos entendiendo por democracia, de qué periodo del tiempo estamos hablando. A mí, digamos, lo más útil que se me ocurre para responderte aquí es de muy atrás. Sí. ¿Por qué tenemos que en América Latina el país con mayor estatalidad, digamos, con un Estado más fuerte es Chile? Sí. Porque fue el que más se tardó en abrir el voto universal, la verdad. Y yo diría, más se tardó en abrir el voto universal. Fue primero una democracia muy limitada, con además una particularidad que tenía, digamos, una élite económica que estaba dividida en términos de más o menos de su proyecto de país, pero estaba de acuerdo en que tenían que resolverlo pacíficamente. Bueno, esas condiciones se dieron pues no más en Chile, en América Latina. Bueno, aquí lo hizo el PRI. Bueno, pero fue distinto. No, aquí sí hubo, el PRI sí construyó Estado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que sí construyó pues algo de Estado. Bueno, después de la Revolución, hombre. Bueno, construyó algo de Estado. Tenemos concretamente ciertas dependencias públicas, la Secretaría de Hacienda, para no ir muy lejos, el Banco de México, el IMSS. O sea, hay una serie de instituciones que sí construyó y todo eso se vino abajo con la transición a la democracia, excepto ciertas islas, insisto, que fueron incluso fortalecidas, como es el caso del Banco de México. Ahora, otro elemento que me parece que yo quisiera poner sobre la mesa de por qué al final no obtuvo tanto apoyo ese régimen o esa transición al pluralismo competitivo, es porque se fue haciendo como tampoco tanta diferencia entre los que ganaban el poder. ¿Sí? Esto de que, pues, tú preguntas, bueno, lo ves con la satisfacción a la democracia, cómo ha evolucionado y cómo evoluciona estar de acuerdo con que quieren un gobierno autoritario, no. Y todo este tema de qué tanta diferencia se veía, por ejemplo, ya en los años 2000 entre el PAN y el PRI, pues la verdad es que poquito, incluso también con el PRD, empieza a asomar su cara, digamos, la diferencia realmente con Morena, ¿sí? O bueno, un poquito antes de Morena con Andrés López Obrador en el 2006. Pero en general no parece, o sea, sí había esa posibilidad de alternancia, pero como que era chocolate con pasas o chocolate con nueces. Bueno, ahí lo dejamos. Tema fascinante, sin lugar a dudas. Un poco deprimente para mí, tengo que decirlo. O sea, sí, creo que me toca emocionalmente, no sé ustedes, pero a mí sí, la verdad, lo veo como algo. Yo no tenía casi nada de expectativas cuando ganó Fox, la verdad. Pero bueno. Podemos fundar Demócratas Anónimos, porque la verdad es que sí es algo que genera frustración y mucho dolor. Sí, claro. Regresamos y vamos a hablar de un tema relacionado con eso, si está amenazada ahora la libertad de expresión en México.